el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al tercer trimestre del año 2024. La presentación estará a cargo de Mario Coronel, encargado de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Buen día a todos. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores financieros, perdón, de la encuesta de situación general de crédito correspondiente al tercer trimestre del año 2024. Recordemos que la encuesta se divide en la presentación se divide en cinco partes. Primeramente, las características generales de la encuesta, seguido de un análisis sectorial. La tercera parte corresponde a los índices de situación, expectativa y confianza de los créditos sectoriales. La cuarta parte presenta los resultados de la encuesta y finalmente la quinta parte que son los comentarios finales. Con respecto a la encuesta, cabe mencionar que la misma fue aprobada en enero de 2013 por el directorio del Banco Central y tiene por objetivo complementar otros estudios del Banco Central que son hechos con datos suministrados por las entidades del sistema financiero. Los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito, así como los cambios en la política de concesión de nuevos créditos y las expectativas futuras de los intermediarios financieros. La encuesta está dirigida a 23 instituciones financieras, entre ellas bancos, empresas financieras y otras entidades de crédito. La publicación se realiza en el marco del artículo 82 de la Ley 61. 04 del año 2018, que modifica y amplía la Ley 489 orgánica del Banco Central. Las preguntas sectoriales sobre la evolución expectativa del crédito, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, permiten evaluar el desempeño del crédito y las expectativas sobre cada sector para los próximos meses. Primeramente pasamos al análisis sectorial, en donde la primera pregunta que se le hace a los intermediarios financieros es ¿cómo ha variado el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los últimos 3 meses? Y acá podemos observar que comercio, agricultura y vivienda, comercio, agricultura y consumo tuvieron las respuestas más altas, en el sentido de que los encuestados respondieron que percibieron que los créditos para estos sectores aumentaron. También podemos observar la tabla en la que se le pregunta a los encuestados cómo creen que aumentará o cómo creen que variará los créditos para cada uno de los sectores. Esta pregunta fue hecha en el segundo trimestre del 2023, perdón, de 2024, y se le preguntó cómo creen que variará en los siguientes 3 meses. Y al lado podemos observar la comparación de lo que perciben que finalmente ocurrió en el tercer trimestre. Acá podemos observar que comercio y consumo son los sectores que más se mantuvieron en línea en el tercer trimestre con respecto a lo que esperaban que suceda al ser encuestados en el segundo trimestre del año. Después, la siguiente consulta a los intermediarios fue: ¿cómo será el crédito en cada uno de los sectores en los próximos 3 meses? Donde nuevamente observamos que agricultura, comercio y consumo destacan como los sectores que tienen las mayores expectativas de que los créditos a estos sectores aumenten en los siguientes 3 meses. También podemos observar cómo creen, cuando fueron consultados en el segundo trimestre, qué esperaban que ocurra para diciembre de este año, y también podemos comparar con lo que con la misma consulta, pero a 3 meses en- durante la encuesta del tercer trimestre. Y podemos observar que nuevamente comercio, consumo se mantienen como los sectores que más se mantienen en línea con lo que esperaban que ocurra en 6 meses en el segundo trimestre y con lo que ahora esperan a 3 meses en el tercer trimestre del año 2024. Finalmente son consultados sobre qué esperan que ocurra en los siguientes 12 meses y podemos observar que consumo, pequeñas empresas, agricultura y ganadería están entre los créditos que tienen mejores expectativas de aumentar durante los siguientes 12 meses. Pasamos a la parte de los índices de situación, expectativa y confianza sectoriales, y podemos observar que a nivel global el índice de confianza del crédito aumentó levemente en comparación con el resultado del tercer trimestre del año 2023. Actualmente se ubica en 71,47% y en el tercer trimestre del año anterior fue del 71,38%. 38.
El índice de expectativa actualmente se ubica en 75, lo que representa una leve reducción con respecto al índice de expectativa del tercer trimestre del año 2023, que en ese momento se ubicó en 76, que es 76,50, y el índice de situación subió levemente en comparación al resultado del tercer trimestre de 2023 y alcanza actualmente 67,93. Para cada uno de los sectores podemos observar que en el caso de agricultura, el índice de confianza alcanzó 70,65, lo que es levemente menor al índice resultante en el tercer trimestre de 2023, que fue de 73. En el caso de ganadería, también hubo una caída y alcanza el 87,70. En el tercer trimestre del 2023 fue de 64. Para industria hubo un aumento y alcanza el 67,39, en tanto que en el tercer trimestre del año anterior fue de 65. Hubo un incremento en el índice de confianza de comercio, actualmente alcanza 84,78, y en el tercer trimestre de 2023 fue de 77. Para el caso de vivienda hubo una reducción y alcanza actualmente 72,83, y en el tercer trimestre fue de 78. Para construcción, el índice se ubicó en 66,30 y en el tercer trimestre de 2023 alcanzó 66,96. Para el caso de consumo, hubo un incremento del índice de confianza y alcanza 79,35, en tanto que en el tercer trimestre fue de 77. Para las pequeñas empresas, el índice de confianza fue de 71,74, en tanto que el mismo índice, pero en el 2023 fue de 73. En cuanto a los índices de difusión de las expectativas sectoriales, pero para los siguientes 3, 6 y 12 meses, se encuentran todos en zona de optimismo. Pasando a los resultados de la encuesta, consultados ante la actual situación económica. Si la actual situación económica es óptima para otorgar créditos, el 78,26% de los encuestados respondió que la actual situación es óptima para otorgar créditos. El 13,04% respondió que es indiferente y el 8,7% respondió que no está de acuerdo en que la situación sea óptima. En cuanto a la evolución de los aspectos que consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, el 46,38% respondió que el aspecto más importante es el aspecto económico, seguido del aspecto climático con el 23,19%. Consultados a qué sucedería ante una mejora en la economía y una mayor demanda de créditos, el 60,87% respondió que se atendería la mayor demanda sin mayores inconvenientes. Consultados a qué harían en caso de un exceso, de disponer de un exceso de recursos, el 26,89, perdón, el 26,81 respondió que se destinaría el exceso de recursos a préstamos para empresas privadas y el 23,91 respondió que harían inversiones en IRM. Cuanto a los factores más importantes considerados para otorgar créditos, el 56,52% respondió que el historial del cliente es el factor más importante a la hora de evaluar si se conceden o no créditos, seguido con el 21,74% que es el bajo riesgo de crédito. En cuanto a las actividades por criterio de riesgos, los encuestadores, el 16,19% de los encuestados respondió que los préstamos de microcréditos para MIPYMES son la actividad más riesgosa y el 16,19% respondió que son los préstamos para consumo. En cuanto a los factores de riesgo para concesión de créditos, el flujo de caja fue el factor de riesgo más importante considerado por el 30,43% de los encuestados, seguido de los resultados operativos recientes de la empresa, que fue la respuesta del 18,84% de los encuestados. En cuanto a las acciones necesarias para aumentar el crédito, el 28,99% respondió que es necesario disponer de más información sobre los prestatarios. En cuanto a la evolución de los factores que impiden la concesión de créditos, el 34,06% respondió que es el historial del cliente, seguido por la falta de información del cliente con el 26,81%. En cuanto a los limitantes para conceder créditos, el 39,13% respondió que es la escasez de depósitos de largo plazo. En cuanto a las condiciones para otorgar préstamos en moneda extranjera, el 86,96% respondió que el factor más importante es si el solicitante dispone de ingresos en la misma moneda, o sea, en dólares. En cuanto a
al acceso de créditos por tipo de deudor, el 91,3% de los encuestados respondió que las grandes empresas disponen de un alto acceso al crédito. El 47,8% respondió que el gobierno dispone de un alto acceso al crédito. El 30,4% respondió que las medianas empresas disponen de un alto acceso al crédito. Las microempresas, el 4,4% de los encuestados respondió que solamente que las microempresas tienen un alto acceso al crédito. Y el 13% respondió que las familias y el crédito personal disponen de un alto acceso al crédito. En cuanto a la pregunta, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los créditos para la asignación de nuevos créditos, perdón, de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses? El 82,61% respondió que no cambió, en tanto que el 13,04% respondió que la rigurosidad aumentó. A la consulta, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos 3 meses? El 82,61% respondió que no cambiará. En cuanto a la consulta de si se han rechazado créditos en los últimos 3 meses en su institución, el 82,61% respondió que sí se rechazaron, en tanto que el 17,39% respondió que no se han rechazado. En cuanto a los motivos para rechazar créditos, el 39,47% respondió que el historial crediticio fue el factor preponderante a la hora de rechazar un crédito. En cuanto a los comentarios de los tomadores de créditos, el 30,43% respondió que existe mucha burocracia. El 30,43% también respondió que las tasas de interés son muy elevadas. El 26,09% respondió que los requerimientos son muy complejos. Y como comentarios finales, durante el tercer trimestre de 2024, el 78,26% de los encuestados respondió que la coyuntura económica fue óptima para otorgar créditos. Este porcentaje es superior tanto al resultado del segundo trimestre de 2024 como al del mismo trimestre del año anterior. El índice de situación, el de expectativa y el de confianza se mantienen en zona de optimismo. Las expectativas en los diferentes sectores para la concesión de créditos en los próximos 3, 6 y 12 meses se mantienen en zona de optimismo. El factor más importante que los acreedores consideran para definir la situación coyuntural del crédito sigue siendo el aspecto económico. Los principales factores que impiden la concesión de crédito son el historial del cliente, la falta de información disponible sobre él y la baja rentabilidad de los proyectos. Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaban la necesidad de contar con proyectos de inversión rentable y mejorar la información disponible sobre los prestatarios. En caso de exceso de recursos financieros, los encuestados indicaron que los principales destinos serían préstamos a empresas privadas e inversión en instrumentos de regulación monetaria. Según los encuestados, los sectores más riesgosos para conceder créditos son los microcréditos para MIPYMES y el crédito al consumo. En contraste, las colocaciones en instrumentos de regulación monetaria y la inversión en bonos del tesoro o con garantías del tesoro son consideradas como las aplicaciones financieras menos riesgosas. El porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de crédito aumentará en los próximos 3 meses se mantuvo sin cambios con respecto al resultado del trimestre anterior. Los encuestados señalaron que los tomadores de créditos mencionaron que en el proceso de negociación de los créditos existe mucha burocracia, las tasas de interés son muy altas y los requerimientos son muy complejos.